Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar servicio más desde su Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, Costa Rica, saludando a toda la gente que sabemos que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 23, ¿no? 23 de noviembre de este 2025. Ya dentro de 8 días, si el Señor lo permite, pues obviamente estaremos cerrando ya el mes de noviembre y metiéndonos ya, ahora sí, de cabeza en lo que es fin de año, ¿no? De por sí ya estamos en eso, ya se ve en las calles el ambiente, ¿no? Pero bueno, a lo que vinimos, vamos a compartir la palabra. Todo tiene un tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Ya tuvimos tiempo de saludar a la gente, tuvimos tiempo de alabar, adorar, ya los chicos se fueron y vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra. Amén, hermanos. Voy a invitarlos para eso, que vayamos al libro Primera de Reyes capítulo 22. Vamos a estar ahí en Primera de Reyes 22 para que usted lo tenga ahí marcado, ¿no? Porque vamos a estar en esa historia. Primera de Reyes capítulo 22. Y mientras la iglesia lo busca, animar ahí en el video a todos que tengan una Biblia cerca, ¿no? Para que la puedan consultar, tenga esa sana costumbre de todo lo que escuche, pesarlo, todo lo que escuche de Dios, pues, porque obviamente la palabra de Dios es para las cosas de Dios, ¿no? Entonces, así como uno cuando escucha algo en la radio, en la televisión, de alguna noticia, uno trata de cerciorarse por otras fuentes. Cuando uno escucha algo de Dios, qué mejor manera de ir a cerciorarse en la fuente primaria, ¿no? La fuente principal, que es la palabra. Amén, hermanos. Bueno, Primera Reyes, capítulo 22, vamos a leer 2 versículos, el 7 y el 8, pero téngalo ahí marcado porque vamos a estar en esa historia. Dice el versículo 7, en Primera Reyes 22, dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por esta linda oportunidad que tenemos como iglesia de reunirnos en torno a ella, Señor. No solamente para escucharla, sino para que la analicemos, la entendamos y mejor aún, para que la podamos vivir plenamente en cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por ella, Señor. Una bendición especial para cada familia aquí representada, Señor, para cada hogar, para cada iglesia donde hasta ahora se predica tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita le vamos a entrar a Primera de Reyes. Es una historia, en algún momento la hemos tocado, pero quería traerla para ilustrar lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Bueno, recuerden, los que nos siguen y saben que continuamente en la iglesia o ven nuestros videos, siempre arrancamos tratando de hacer como una plataforma, y yo aprovecho este espacio para refrescar algunas cosas que ya hemos tocado, digámoslo aquí, desde este púlpito, ¿no? Por ejemplo, varias veces les he dicho ya a ustedes que la historia de Dios y la humanidad, esa historia de amor y de intrigas y de traiciones, pues es una historia que siempre ha sido la misma, ¿no? Uno la ve desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos y hay muchas cosas que de una manera recurrente se repiten, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma, ¿no? De siempre, ¿no? Hay mucha similitud entre los tiempos pasados y los tiempos de ahora. Lo único que cambia son los personajes. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene en la misma línea? ¿Por qué creen ustedes que si uno analiza la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta hoy, a medida que pasan los tiempos hay situaciones que se repiten, pero que cambian los personajes, pero los tiempos también, pero a la larga la historia es la misma? ¿Por qué? Porque el guión ya está escrito, ¿ah? ¿Cierto que sí? El guión ya lo escribió la misma persona, entonces es un mismo guión, ¿no? Y siempre les pongo el mismo ejemplo de siempre, ¿no? ¿Cuál es? De la película del Titanic, ¿no? Que sacan una película y sacan otra y todo, y eso se llena y todo el mundo sabe que el barco se hunde, ¿cierto que sí? Todo el mundo sabe que el barco se va a hundir, eso es una realidad, pero la gente va
a ver la película porque es una nueva versión, nuevos personajes, pero el guión es el mismo. El barco se va a hundir. Yo no he visto ni una sola versión del Titanic donde el barco no se hunda, siempre se hunde. ¿Cierto que sí? Porque ya el guión está escrito, ¿no? Igual pasa en la historia de Dios con la humanidad, es lo mismo, ¿no? Entonces, siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acuérdense que la palabra de Dios se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento, la figura central, ¿quién es? Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la figura central, ¿quién era o quiénes eran? Bueno, Adán y Eva y todo eso, pero es más que todo cuando el Señor hace referencia al Antiguo Testamento, habla de la ley y los profetas, ¿cierto así? La ley y los profetas. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha usado o ha tenido sus formas de comunicarse con la gente, diferentes, pero Dios siempre ha sido un Dios que se ha querido revelar a su gente, a su pueblo. O sea, si hay algo que la gente quisiera recriminarle a Dios, que no hay nada, pero si hay algo muchas veces es que dicen que Dios es un Dios que se clama y no responde, que se viene a la Biblia y uno no entiende. No, eso es mentira, ¿no? Dios siempre ha sido un Dios que se quiere revelar, siempre se ha revelado por medio de la palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento, acuérdense que no existía aunque existía la figura del Espíritu Santo, pero no era que el Espíritu Santo moraba en la gente. Eso vino a pasar en el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, cuando Él obviamente murió, resucitó, ascendió al cielo y dijo, yo les voy a mandar un consolador para que me represente ahí, y Él es el que los va a guiar a ustedes y va a estar con ustedes hasta el final. Entonces, ese es un privilegio que tenemos, ¿quiénes? Solo las iglesias cristianas, ¿no? Los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo. En el Antiguo Testamento no existía eso. Entonces, Dios, para comunicarse con la gente, ¿qué utilizaba? Profetas, ¿cierto? Utilizaba profetas para revelarle a la gente su voluntad. Dios quería comunicarle algo al pueblo, ¿qué hacía? Usaba un profeta. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué usa? La palabra, que es la palabra profética más segura, pero la palabra también usa gente para que la predique. Que por definición, todo el que predica la palabra es un ¿qué? Es un profeta. Lo que pasa es que hoy en día a los que predicamos la palabra no nos interesa que nos digan profetas. ¿Para qué? Ahora sí era pastor, pero hay otros que sí les interesa. Pero eso es porque piensan en títulos y qué caché que me digan profeta. No. Uno es un predicador, un siervo del Señor, un evangelista. Pero profetas, dice la Biblia que los profetas al estilo del Antiguo Testamento solo hasta Juan. Hasta ahí llegaron, hasta Juan. ¿Por qué? Porque hasta Juan se usaba la figura de que Dios usara a alguien para anunciar la venida de Cristo. Ya cuando el Señor vino, Él mismo se anunció, Él mismo se presentó, Él mismo predicó. Y cuando se fue, dejó la palabra y para que la gente la entienda, mandó un consolador. Entonces, ya no necesitamos profetas en estos tiempos, necesitamos gente que predique la palabra. ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Pero en términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Entonces, en una definición sencilla, ¿un profeta qué es? La boca de Dios. ¿Cierto que sí? Eso es un profeta, ¿no? La palabra griega, profetes, significa uno que habla, el que defiende. Y a los profetas en la antigüedad también se les llamaba, ¿cómo se les llamaba? Videntes, se les llamaba videntes. ¿Por qué? Porque tenían esa capacidad de poder anunciar cosas futuras. Entonces, ahora se dirá, pastor, ¿y eso dónde dice? Primera Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Cierto que sí? Entonces, hablando un poquito de eso de los profetas, hermano, para que vayamos a eso que leímos ahorita en Primera de Reyes 22, en la Biblia se mencionan más de 133 profetas, entre los cuales 16 eran mujeres. Hubo otros casos de gente que profetizó así por mandato del Señor, pero eran como casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, allá en Números 11:25 se habla de que 70 ancianos de Israel profetizaron también, y en Primera de Reyes 18:4 se habla de los 100 profetas que rescató Abdías, ¿no? Entonces, la figura del profeta en el Antiguo Testamento era muy, ¿qué? Muy usual, era muy usada, ¿no? ¿Cuál es el primer profeta que se menciona en la Biblia? No. José, no. Noé, tampoco. Génesis 27 dice la palabra, Dios habló a Abimelech en un sueño diciendo,
Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Ahí esa es la primera vez que se menciona a una persona como profeta, Abraham, ¿no? Para que lo tengan por ahí. Es un dato. Pastor, ¿y si uno no sabe eso, se va a perder? No, pero es bueno saberlo, ¿no? Está bien. Entonces, generalmente los profetas de Dios, cuando eran usados en el Antiguo Testamento, tenían una particularidad, ¿no? Todos, si eran verdaderos profetas de Dios, todos eran ¿qué? Despreciados, ¿no? Eran despreciados. Realmente, y el mensaje que daban por lo generalmente la gente ¿qué? Lo rechazaba, lo ignoraba. Esa es una realidad, ¿no? Eso aquí en el Antiguo Testamento, porque los profetas del Nuevo Testamento, los que se dicen llamar profetas, nadie los desprecia, ¿no? ¿Por qué? Primero porque no hablan nada de Dios y segundo porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Entonces la gente los ama, ¿no? ¿O quién no va a amar a alguien que le diga, no, ya, el 2026 es que desesperando en la casa que usted va a recibir una llamada donde le van a depositar en su cuenta unos millones? Amén, dice la gente y ya ese profeta lo ama, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios y eso es más bien ocultismo, ¿no? Por ahí vamos, hermanos. Entonces, Jesús mismo en Lucas lamentaba el hecho, acuérdate que él le hacía la recriminación a Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿no? Porque los profetas en ese entonces no solamente eran despreciados, sino que eran odiados, y ese desprecio y ese odio muchas veces llevaba a que la gente, ¿qué? Los matara, ¿no? Entonces los mataban inclusive. En esos tiempos sí era de verdad, predicar la palabra de Dios o hablar en nombre de Dios era algo bien intrépido, bien arriesgado, no como ahora, ¿no? Entonces, ahorita no necesariamente todo el que proclame un mensaje de Dios, porque usted dice, pastor, usted acaba de decir que todo el que habla en nombre de Dios es un profeta. Yo conozco una cantidad de gente que habla en nombre de Dios, pero la gente dice que no son profetas. No todo el que habla en nombre de Dios es profeta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla, una cosa es hablar en nombre de Dios y otra cosa es hablar lo que Dios dice. ¿O no han visto mucha gente que dice en el nombre de Jesús y dicen una cantidad de barrabasadas? Eso no tiene nada que ver. Por eso es que es importante empezar todo ¿dónde? La palabra. Usted escucha algo y decir, ah, sí, pero a ver. ¿Qué fue lo que dijo? Eso. No, hombre, eso no está aquí. ¿Dónde está? No está, pero suena bonito. No, deséchelo. Fantasías. ¿Amén o no? Bien, entonces no todo eso, ¿no? Pero digamos que la adoración religiosa en Israel, nada más para que sepamos un contexto histórico, todo lo que tenía que ver con la parte religiosa, la parte protocolaria, no estaba a cargo de los profetas, estaba a cargo de ¿quién? ¿Quiénes eran los encargados de todas las ceremonias y todo eso? Los sacerdotes, ¿cierto que sí? Los sacerdotes eran los que tenían esa misión como tal. Ellos son los que tenían que organizar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el templo. El trabajo de ellos todos los días era sacrificar, descuartizar y asar animales para ofrecerlos en sacrificio. Eso es lo que le tocaba ¿a quién? A los sacerdotes. Y no solamente eso, sino que iba un poquito más allá de encargarse físicamente de no solamente todos esos sacrificios, sino guiar a la gente de manera, en la parte espiritual, guiarlos, enseñarles las escrituras, todo eso, ¿no? ¿Ese era el trabajo de quién? Sacerdotes, eso era lo que le tocaba a ellos. Pero, como nosotros conocemos algunas historias de la Biblia, no todos los sacerdotes cumplían a cabalidad eso. Casi que la gran mayoría de ellos, ¿qué cosa? Se desviaban también, ¿no? Y entonces cuando un sacerdote quedaba mal, emergía la figura de ¿quién? Del profeta, ¿no? Ahí en donde entraba obviamente, porque acuerden que los profetas en esos tiempos el Señor los utilizaba más que todo ¿para qué? Para advertir, para corregir. ¿Para advertir y corregir qué? Porque uno advierte o corrige algo que ¿qué? Que está mal, ¿cierto que sí? Porque si usted está viendo que algo está bien, usted no tiene por qué advertir ni corregir, usted más bien lo que hace es exaltar. Entonces cuando las cosas se salían del camino, porque los sacerdotes se desviaban, entraba el profeta donde Dios los usaba ¿para qué? Para corregir, para advertir. Por eso era que caían mal. Cuando llegaba un profeta a decir, en el nombre de Dios, y llegaba un profeta que realmente era de Dios, decía, no hombre, hasta aquí llegamos. Entonces, por eso era que no los querían mucho, ¿no? Entonces, obviamente, el sacerdote era el responsable de eso, pero a veces, como les decía ahorita, se volvían corruptos y se alejaban de Dios. Y no solamente se volvían corruptos y se alejaban de Dios, sino que arrastraban ¿a quién también?
a la gente, llevándolos ¿a dónde? A la idolatría, ¿no? Entonces, y acuérdense que la idolatría es de las cosas que más Dios aborrece, ¿no? Y de las cosas que más aira a Dios, ¿no? Como tal. Entonces, obviamente, los profetas se levantaban ahí precisamente para denunciar todas esas prácticas, pero los profetas no eran profesionales. ¿Qué quiere decir eso? A ver si alguien lo entendió. Los profetas de ese entonces no eran profesionales. No tanto por ahí. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Cuando uno, hay gente que estudia, hay gente que sale del cole y se mete a la universidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno estudia en la universidad de día, ¿a qué se dedica uno? A estudiar. Entonces, uno es un estudiante, ¿qué? Profesional. ¿Por qué? Porque la profesión de ese muchacho es ser, ¿qué? Estudiante, ¿cierto que sí? Pero cuando uno generalmente estudia de noche, uno tiene que trabajar de día. Entonces uno no es un estudiante profesional en el sentido de que mi profesión no es ser estudiante, no. Hay muchos de nosotros que trabajamos de día y estudiamos de noche. En algún momento dijo, bueno, ¿usted qué? ¿O estudia o trabaja? Dicen, no, pues yo tengo que seguir trabajando porque no, ¿qué voy a comer? Entonces el estudio va quedando ahí. Entonces cuando yo les digo que los profetas no eran profesionales, es que la profesión de ellos no era ser profetas. Ellos tenían sus oficios. Ellos tenían sus oficios. Por ejemplo, Moisés, que fue un profeta que Dios usó, ¿cuál era el oficio de Moisés? Él era pastor. Él estaba pastoreando las ovejas del suegro, ¿cierto que sí? Él era pastor como tal. Y hay otros ejemplos. Amós también era pastor. Jeremías y Ezequiel, ellos eran sacerdotes. Ese sí era un trabajo. El ser sacerdote, ese sí era porque era de linaje, ¿no? Pero Dios los usaba para ejercer labores de profeta como tal, ¿no? Entonces, no era que se dedicaran a eso, ellos simplemente tenían sus trabajos. Eso es como los apóstoles. Los apóstoles no es que eran, el trabajo de ellos era ser discípulos, ¿no? Mateo era recaudador de impuestos, los otros eran pescadores, había otro que era, Judas era ¿qué? Ladrón, yo te decía porque robaba las ofrendas. Entonces cada uno tenía sus oficios, pero el Señor sacándolos de ahí, los siguieron a él, ¿no? Entonces los profetas tenían obviamente sus trabajos como tal y a ese trabajo pues se les agregaba, digamos, la función tenían sus trabajos tradicionales, pero a ese trabajo se le agregaba una función adicional que era ¿qué? Ser profeta, o sea, servir como la boca de Dios como tal, ¿no? Entonces, hermanos, vean, nosotros estamos viviendo hoy en día exactamente, por eso les decía que la historia de Dios y la humanidad es la misma de siempre, porque hoy en día estamos viviendo los mismos tiempos de esos profetas del Antiguo Testamento. Los mismos tiempos, porque los tiempos son los mismos. Ahora sí era pastor, ¿y en qué sentido estamos viviendo los mismos tiempos? Porque hoy en día no estamos viendo las grandes señales que se veían en ese tiempo de Elías y de Moisés. No, estamos viviendo los mismos tiempos. ¿Alguien sabe por qué estamos viviendo esos mismos tiempos? O sea, ¿qué caracterizaba a estos profetas de aquí? Ellos le hablaban al pueblo y el pueblo ¿qué? No quería oír, ¿cierto? Ahora vayámonos a nuestros tiempos. A la gente se le habla de Dios y ¿qué pasa con la gente? Tampoco quieren oír. Estamos viviendo los mismos tiempos de allá. La gente no quiere escuchar a Dios. ¿Y aquí? Tampoco. Eso es como cuando cuando el Señor vino, dice que a los suyos vino y algunos lo recibieron, pero los suyos muchos lo rechazaron. Y hoy en día, lo mismo. Hay gente que sigue recibiendo al Señor y hay gente que lo sigue rechazando. Vivimos los mismos tiempos, hermanos. Exactamente los mismos tiempos. No por los milagros, sino porque la gente no quiere oír la voz. Entonces, por eso en los tiempos de Isaías, que es otro profeta, la gente le decía a Isaías, no os profeticéis lo recto. Es decir, le decían a Isaías, no nos hables sabemos que eso es lo recto, pero no nos hables eso, porque es que eso no es tan dulce. Aquí dice, mejor díganos cosas que halagüeñas, ¿cierto? ¿Qué es algo halagüeño? Algo agradable al oído, ¿no? No importa que sea mentira, pero que sea dulce al oído, ¿me entiende? Por eso cuando el Señor habló en Juan 6, habló la verdad, dice que la gente se fue porque dijo, uy, qué palabra tan dura. ¿Quién la soportará? Entonces la gente se fue. ¿Por qué? Porque eso no es lo que le gusta escuchar a la gente, ¿no? En Éxodo 20:19 la gente le decía a Moisés, ¿qué le decía? Moisés, habla tú con nosotros, pero que no hable Dios. Con Dios no, contigo sí, Moisés, porque contigo podemos, ¿qué? Negociar. Contigo podemos negociar, pero con Dios no. ¿Entiendes? Esos tiempos, los mismos de ahora, ¿no? La gente prefiere líderes, iglesias donde no se les confronte. ¿Por qué?
porque suena más bonito, ¿no? Pero que no nos hable Dios, háblenos, pastor, usted mejor, háblenos de su corazón, háblenos de sus visiones, de sus anhelos, háblenos de lo que a usted le gustaría, pero no metamos a Dios porque es que ahí ya se complica la cosa, ¿no? Estamos viviendo exactamente los mismos tiempos, ¿no? Entonces, hay una combinación fatal, hermanos, con esto que les acabo de decir. Cuando usted combina el no querer escuchar la voz de Dios, lo combina con el querer escuchar en lugar de eso, lisonjas. ¿Se acuerdan lo que son lisonjas, no? Sí saben, ¿no? ¿Saben lo que es una lisonja? Bueno, les doy la definición de lo que es una lisonja. Dice, una lisonja es una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Entonces esas son las palabras lisonjeras, ¿no? Lo mismo, las palabras halagüeñas. Hay mucha gente que le gusta tirarle lisonjas a los jefes. Es decir, hablarle bonito, ¿para qué? Para ver si me da un aumento, para ver si me asciende o algo así. Entonces prefiero hablarle bonito, ¿no? ¿Entienden? Entonces, en esa línea, Pablo, recuerden que el apóstol Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, a él le tocó lidiar mucho con gente que tenía otros dioses, otras costumbres. Y entonces, si hay algo que caracterizaba a Pablo es que él no era muy suavecito para hablar, ¿cierto que sí? Porque él hablaba lo que tenía que decir. Porque él decía, si yo no vengo aquí a servir a la gente, yo vine a servir a Cristo. Y el día en que yo decida servir a la gente, no puedo ser un siervo de Cristo, tengo que agradarle primero a él. Y entonces él decía en 1 de Tesalonicenses 2:1, decía, porque nunca, dice él, nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la malicia, y Dios es testigo de eso, decía Pablo. Y también decía en Romanos, decía, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, ahí hay una combinación muy peligrosa, hermanos. Cuando una persona no quiere escuchar la voz de Dios y en lugar de eso quiere escuchar cosas lisonjeras, cosas halagüeñas, cosas bonitas. Ahora sí era pastor, pero no se supone que es lo mismo. O sea, la persona que no quiere escuchar la voz de Dios, entonces más bien prefiere escuchar otra. No, hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios, pero no quiere escuchar nada. A mí no me hable nada de Dios, absolutamente nada. Estamos hablando de gente que no quiere escuchar la voz de Dios en la palabra, pero que en lugar de eso le digan cosas bonitas que supuestamente vienen de Dios, aunque la gente sabe que no vienen de Dios. ¿Entiendes? Esa es la combinación muy peligrosa que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, aquí quisiera meter, hermanos, 3 elementos que yo les he mencionado varias veces, basado en la historia de Eliseo allá en Jericó. No sé si se acuerdan de esa historia que Jericó era una ciudad muy linda, muy preciosa, y entonces tenía un problema Jericó. Que no sea Jorgito. ¿Cuál era el problema que tenía Jericó? Que era una ciudad muy bonita, pero las aguas que corrían por ahí eran ¿qué? Amargas, ¿cierto? Tenían un problema. Entonces, cuando pasó Eliseo, ellos recurrieron a Eliseo para exponerle su problema y pedirle su ayuda, ¿no? Entonces, esa gente tuvo la sinceridad de ¿qué? De reconocer que tenían un problema, ¿cierto que sí? Pero no se quedaron ahí. Tuvieron la humildad de ¿qué? De pedir ayuda, ¿cierto que sí? Y como un tercer paso, fueron obedientes al consejo que te dio el que te va a ayudar. Entonces, sinceridad de reconocer que tengo un problema, humildad de pedir ayuda y obediencia al consejo que me dé alguien. Esos son los 3 elementos que hay que cumplir. Pareciera que suena bien, ¿no? Pero no es tan sencillo como suena. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces tiene la sinceridad de reconocer que hay un problema, tiene la humildad de pedir ayuda, pero no obedece cuando se les da un consejo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que si la gente reconoce que tiene un problema, que pide ayuda, pero cuando se le da el consejo no lo hacen? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacen? ¿Por qué? Porque les dicen algo que no quieren escuchar, ¿no? Que ese es como se llama la prédica, ¿no? Escuchar lo que no se quiere oír. Escuchar lo que no se quiere oír. O usted no ha visto gente que le pide un consejo a Juan Pablo y Juan Pablo le da un consejo y dice, no, voy a preguntarle a Jorgito. Jorgito, no tampoco, preguntarle a Jonathan. Y así hasta que encuentra a alguien que te dice lo que quieres oír y dice, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Gracias a Dios, ¿me entienden? Así hay gente. ¿Amén o no? Entonces, hermanos,
Muchas veces la respuesta no es lo que la gente espera, por eso es que hay un dicho que dice, no pregunte qué, lo que no quiere oír, no pregunte lo que no quiere oír, ¿no? Y en ese juego de escuchar lo que uno quiere oír, hermanos, hay un problema serio entre lo que es la relación de la iglesia y el liderazgo, ¿no? Porque a muchas veces la gente le tira la responsabilidad al púlpito, es que todo eso es culpa del liderazgo, de la mala guía, pero es una responsabilidad compartida, hermanos. Muchas veces de aquí del púlpito hay dolo, digámoslo, hay, ¿cómo se llama eso? Cuando uno hace cosas con intenciones, ¿no? O sea, bueno, obviamente hay siempre ese ánimo de sacar provecho, ¿no? Gente codiciosa aquí en los púlpitos, predicándole a gente, ¿qué? Codiciosa también. Entonces hay una mala guía, ¿no? Como tal, y entonces se le dice a la gente lo que quiere oír, pero del lado de allá, al otro lado del púlpito, también hay una responsabilidad muy grande, hermanos, porque la gente tiene la responsabilidad de pesar lo que oye. O sea, no se trague todo lo que oye, péselo. En ese tiempo, dice la Biblia que escaseaba la palabra. Y entonces la gente podría decir, ah, bueno, si escaseaba la palabra, entonces no es culpa mía. No, escaseaba, está bien, como escasea hoy en día. Pero en ese entonces, como ahora, Dios siempre ha mantenido, ¿qué cosa? Sus siervos, su remanente, que siempre están ahí predicando, advirtiendo, diciendo. O sea, ese cuento que hay hoy en día de que es que no hay ninguna iglesia, que no hay ni una. Eso no es cierto, hermanos. Las hay, pocas, pero las hay. Entonces, no se crea ese cuento de que no hay. O sea, sí escasea como en aquel tiempo, pero Dios siempre ha mantenido su remanente de sus siervos que predican, que advierten, que señalan, que guían, que inculcan el escudriñar las escrituras. Siempre lo hay. Amén, hermanos. Amén o no. Está bien. Entonces, sí, es triste que hoy en día se cumple lo que Pablo le advertía a Timoteo, de que la gente en estos tiempos tiene ¿qué cosa? Comezón de oír, ¿no? ¿Qué es comezón de oír? Bueno, comezón es cuando uno le rasca el oído, ¿no? Pero comezón de oír, ya la frase es esa necesidad de uno escuchar cosas nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya nos estamos acercando a fin de año y entonces en muchas iglesias comienzan a enfocar las prédicas ya es sobre las predicciones que hay para el 2026 y lo que viene el 2026 y va a ser el tiempo de las ventanas abiertas de los cielos y lo que Dios tiene para Costa Rica. Y me acuerdo yo cuando en el 2019, como todos los años dicen lo mismo, cuando en el 2019 decían que el 2020 era el año del Señor, era el año de la prosperidad, era el año de yo no sé qué, y se vino la pandemia. ¿Me entienden? Entonces, eso pasa por hablar cosas que Dios no ha dicho, ¿no? Porque Dios siempre ha hecho el reclamo de decir, es que esa gente le dice al pueblo que van a tener paz, y que yo dije, yo no he dicho nada. Así, bueno, Dios no hace esos ademanes, ¿no? Pero dice, yo no he dicho nada. ¿Me entienden, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, claramente, antes y ahora hay un mensaje que la gente no quiere oír. Eso es una realidad, ¿no? Hay un mensaje que la gente no quiere oír, hay un evangelio que la gente no quiere oír. Y contrario a eso, hay un evangelio que no es que haya otro, como dice Pablo, sino que hay gente que ha venido a perturbarlo y a contaminarlo, que es el que la gente quiere escuchar, ¿no? Y como hoy en día, hermanos, y siempre se aplica aquello de que una mentira, cuando usted una mentira la repite, al final termina en convertirse en ¿qué? En una verdad, ¿no? La gente empieza a aceptarlo, a recibirlo como una verdad, algo que es fantasioso. ¿Por qué? De tanto escucharlo, de tanto repetirlo. Por eso a veces nosotros nos gusta aquí repetir y repetir, pero cosas que sean verdad, cosas que tengan respaldo bíblico. ¿Para qué? Para que por medio de la repetición se vaya quedando ahí sembrado, ¿no? Y uno lo tenga ahí presente, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Hay un evangelio que la gente no quiere oír. Si no, pregúntele a quién. A Félix y a Drusila. ¿Se acuerdan de Félix y Drusila? Que Félix era un gobernador y Drusila y que Pablo estaba encadenado en Roma, entonces lo trajeron a que les hablara a ellos y Pablo comenzó a hablarles de las bondades del evangelio a Félix y a Drusila y ellos estaban ¿qué? Felices, ¿cierto que sí? Más Pablo, otra. Oh. Bueno, dice la Biblia eso, ¿eh? Y entonces Pablo estaba disertando y hablando y todo eso, pero cuando Pablo dijo, bueno, ya, yo creo que ya se calentaron, ya están bien, entonces ahora, como diría uno, subámosle la temperatura al mensaje, ¿no? Subámosle la temperatura al mensaje. Entonces dice que Pablo comenzó a hablarles de ¿qué? No, del juicio venidero.
del dominio propio, de la justicia de Dios. Y entonces ya esta gente comenzó a decir, uy, no, Pablo, no era para tanto, pues. Para ahí. Dejémoslo ahí. No nos llames. Nosotros te llamamos. Hasta ahí llegó, ¿no? Exactamente eso es lo mismo de hoy en día, ¿no? Exactamente lo mismo, hermanos. Estamos viendo esos tiempos. Después de eso, hermanos, vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que les acabo de decir, ¿no? Todo eso que les acabo de mencionar, que se dio antes, se da ahora y se seguirá dando, porque la humanidad es la misma, amén. Y la relación de Dios y la humanidad es la misma, tiene el mismo guión. Lo único que ha cambiado es que sí se está haciendo realidad eso de que a medida que pasa el tiempo, ¿qué es lo que va aumentando? La maldad, ¿no? La maldad. Y a medida que aumenta la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfría, ¿no? Y cuando el amor de muchos se enfría, la gente comienza, si ya están desechando a Dios, pues comienzan a desecharlo más todavía. Entonces comienza a verse ese enfriamiento, esa ausencia ya en las cosas de Dios. Entonces vamos a repasar esta historia, que es una historia muy, muy bonita que acabamos de leer, de un profeta que se llamaba Micaías. Ahí estamos en Primera de Reyes, capítulo 22. Profeta que se llama Micaías, que hace referencia a una historia de cuando uno escucha, ¿qué cosa? Lo que no quiere oír. Cuando uno escucha lo que no quiere oír. Claro. Acuérdense que los profetas, ¿qué decían? La verdad, ¿no? ¿Y por qué la gente lo rechazaba? Porque no era lo que ellos querían oír. Nosotros el martes pasado creo que estuvimos compartiendo en el discipulado también una historia de un rey, o no me acuerdo si era un rey o no, que ellos, acuérdense que Babilonia vino y arrasó con Jerusalén y todo eso, y entonces ahí quedaron algunos ahí como en el aire y decían, ¿y nosotros ahora qué hacemos? ¿Será que nos vamos con todos los que se fueron cautivos? ¿O será que nos vamos para Egipto y allá por lo menos nos protege? Pero es Egipto, pero allá vamos a estar protegidos. ¿Qué hacemos? Preguntémosle a Dios, ¿de acuerdo? Y entonces recurrieron ¿a quién? A un profeta. Y entonces el profeta dijo, bueno, yo voy a ir a preguntarle. Y entonces pregúntale, porque nosotros aquí ponemos todo por testigo que lo que Dios diga que hagamos, eso haremos. ¿Cierto que sí? Y entonces el hombre fue allá y le preguntó a Dios y cuando vino, les tengo respuesta. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Díganos, dice, Dios dice que se queden quieticos ahí, que no se muevan, que confíen en Él, que tranquilos. Y entonces esa gente diciendo, no puede ser que nos quedemos aquí. No, yo creo que tú nos estás mintiendo. Al final se fueron para Egipto, o sea, mandaron a pedir el consejo de Dios y cuando el consejo de Dios llegó, no lo aceptaron. Se fueron para Egipto y el Señor les dijo, si se van para allá, allá los alcanza, allá van a perecer. Y al final, si usted quiere saber la historia, búsquela ahí en la palabra, ¿no? Así es, hermanos. Esta historia es algo muy parecido. Entonces, Micaías fue un profeta que le tocó en una época bien complicada. De por sí, a los profetas del Antiguo Testamento les tocó una época bien complicada. ¿Por qué? Porque sí había persecución y además a ellos los perseguían ¿para qué? Para matarlos. Pero a este le tocó una época bien complicada, ¿no? Le tocó, digamos, lidiar con los toros. Acuérdate que el reino de Jerusalén, el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? Norte y, ¿cómo saben, ah? Norte y sur, ¿cierto que sí? Se dividió y el reino del norte estaba gobernado por una pareja tremenda. ¿Acuerdan quiénes eran? Acab y Jezabel, ¿no? Qué parejita, ¿no? Ellos eran los que estaban reinando ahí. Entonces, eso le tocó a Micaías, básicamente. Y esa gente era sanguinaria. Acuérdense lo que Acab y Jezabel le hicieron a Nabot, ¿no? Con la viña. También Jezabel amenazó ¿a quién? A Elías y lo hizo correr. Imagínense, para hacer correr a un siervazo de Dios como Elías, esa señora tenía que tener lo suyo, ¿ah? No en vano hoy en día se usa esa figura del espíritu de ¿quién? De Jezabel para personificar a todo ese, pues digamos, no quisiera meter de lleno a las mujeres, sino como ese ambiente de intriga, de separación, de todo eso, ¿no? Siempre se habla de eso, ¿no? Pero bueno, a Micaías le tocó esa parte donde en esos tiempos sí se necesitaba un valor particular cuando uno quería testificar de Dios, ¿no? Estar completamente convencido del llamado de Dios, porque lo que estaba en juego era la vida misma, ¿no? Amén. Estaba en juego la vida misma. Entonces, a él le tocó profetizar en esos tiempos, porque el reino de Acab y Jezabel, pues obviamente, si ustedes conocen la historia, sabe que durante ese reinado lo que caracterizó al pueblo era un ambiente de depravación total, ¿no? Ellos hicieron lo malo delante de Dios
y entonces predicar de un Dios santo en medio de un ambiente de depravación, pues era bastante peligroso, pero ahí le tocó a Micaías y aún así se mantuvo, ¿no? Entonces, esta historia de Micaías, hermanos, quisiera que la aprovecháramos, sobre todo en estos tiempos de ahora donde hay tanta presión, en un ambiente tan anticristiano como el que vivimos ahora, donde los valores cristianos están cada vez más escasos, donde mantenerse firme en las cosas de Dios requiere no solamente valentía, sino de un esfuerzo adicional, que usemos este ejemplo de Micaías para eso, ¿no? Y que realmente no deberíamos dejarnos llevar por la presión como tal, porque acuérdense que así como el carácter del cristiano se mide en medio de la adversidad, digamos, la identidad cristiana y el tener ese temperamento y el tener esa identidad de hablar en nombre de Dios, también se mide en ambientes hostiles, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, venir a hablarles a ustedes de Dios, hermanos, aquí en la iglesia, pues es válido y tiene su valor, pero yo difícilmente voy a no ser de que lo más agresivo que yo puedo percibir de ustedes es que haya más de uno dormido. Eso es lo más agresivo, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo no voy a estar ahí pendiente que Jorito me va a tirar una piedra o que Juan Pablo me va a tirar un tomate podrido. No hay ese ambiente, ¿cierto? ¿No? No es como cuando uno va a predicar a la cárcel. Los que han ido a predicar a la cárcel saben que si 30 salen ahí, hay 5 poniendo cuidado y los otros hay que estarle poniendo cuidado a la Biblia. ¿Me entienden? Es un ambiente más hostil como tal, ¿no? Entonces, hermanos, realmente la identidad cristiana se mide en esos ambientes de hostilidad. O sea, no cuando todo el mundo estamos de acuerdo. Por eso es que nosotros nos preparamos aquí, nos adiestramos aquí, pero la verdadera batalla, ¿dónde está? Afuera, ¿no? Donde está la gente que no quiere nada de Dios, porque a eso fuimos llamados y a eso fuimos enviados, a predicar la palabra, a predicar las buenas nuevas del Señor. Amén, hermanos. Y entonces, ahí donde se ve la convicción de uno. Acuérdense que la convicción de uno, ¿qué es? Convicción viene de ¿qué? De convencer, ¿no? Que uno esté plenamente convencido que el Señor es nuestro Señor, ¿no? No por tradición, no que sigamos las cosas de Dios porque me trajeron o porque me invitaron o porque ni sé a qué vine aquí, pero aquí estoy. Me invitaron y vine porque no sé, no, que realmente uno venga con una expectativa diferente, ¿no? Decir, bueno, voy a darle la oportunidad. Si es que no tiene una relación con Dios, voy a darle la oportunidad al Señor a ver que me hable, a ver, voy a darle cabida a la palabra, a ver qué puede hacer. He probado tantas cosas que, ¿por qué no darle la oportunidad a Dios y su palabra para ver si hacen su obra en mí, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, esta historia, ahí en 1 Reyes 22, dice la palabra del Señor, vamos a leer ahí, dice, 3 años pasaron sin guerra entre sirios e Israel. Acuérdense que el ejército sirio era de los más poderosos de la época, ¿no? Y ellos asolaban los pueblos y todo eso. Pero en el caso de Siria e Israel dice que habían pasado 3 años en que no había habido guerra, ¿no? Y entonces dice que aconteció el 3er año que Josafat, que era el rey de Judá, acuérdense que el reino de Dios se dividió en norte y sur. El del norte, que es donde estaba Acán y Jezabel, nada que ver con Dios, ¿no? El del sur, que es donde estaba Josafat, pues sí, Dios estaba con ellos y todo eso. Y entonces, cuando hay alguien que está en contra de Dios y hay alguien que está a favor de Dios, difícilmente, ¿qué cosa? Van a converger, ¿cierto? Porque ¿qué convergencia o qué amistad hay entre las tinieblas y la luz? Nada, ¿no? Entonces, no era que los reyes cada rato se reunían a jugar póker. En ese tiempo no había póker, ¿no? A jugar, ¿cómo se llama? Damas chinas, ¿no? No, tampoco, ¿no? No se reunían. Entonces, eso era como algo extraordinario. Pero dice ahí que el rey de Israel vino, obviamente, el rey de Judá descendió a reunirse con el rey de Israel, ¿no? Y entonces el rey de Israel le dijo a sus siervos, le dijo, ¿no sabéis que Ramot de Galat, que era una ciudad, es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria. Entonces, Siria le había quitado esa ciudad a Israel. Y entonces ellos, después de que se reunieron, dice el rey, oiga, pero esa ciudad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. ¿Entiende? Ahí va el asunto, ¿no? Entonces, como vino el otro rey, Acab le dijo a Josafat, ¿por qué no vienes conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat le dijo, pues yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Como quien dice, si ustedes quieren y necesitan, vamos. O sea, yo pongo mi ejército a disposición de ustedes como tal. Entonces, esa fue la reunión que se dio, ¿no? Entonces,
el rey de Israel, bueno, entonces Josafat le dijo, porque acuerde, Josafat era de los que estaban en amistad con Dios, ¿no? Entonces le dijo, bueno, pero antes de ir a pelear, consultémosle a Dios, porque era una costumbre, hermanos, que antes de que el pueblo saliera a la guerra, consultar con Dios, ¿no? Entonces le dijo, consultemos con Dios a ver, antes de irnos, ¿no? ¿Se lo decía? Entonces el rey de Israel, versículo 6 dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas para darle gusto al otro rey, ¿no? Dije, ¿quiere que consultemos a Dios? Está bien. Entonces reunió a 400 profetas, supuestamente 400 hombres, y entonces les dijo, vea, yo voy a ir en guerra contra Ramón de Galaad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Voy o no voy? Y entonces los 400 en coro le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué te decía? Hasta ahí va la historia. ¿Me han seguido o no? Viene uno y le dice, consultemos a Dios. Y dice, ¿tú quieres que consultemos a Dios? Entonces, listo. Venga, llamó a los de él, ¿no? Voy a ir a pelear allá. Y entonces, ¿qué dicen? Vaya, mi rey. Bueno, sonó como raro, ¿no? Vaya, mi rey. Vaya, mi rey, suba que Dios le va a dar eso en la mano. Entonces, Josafat, como que dijo, bueno, pero ¿cómo así que estos 400 y nadie pone ninguna objeción? Esto está como raro. Y entonces viene y le dice, versículo 7, y dijo Josafat, pero no habrá un profeta de verdad, ¿no? Dice, no hay por aquí algún profeta de Dios que de verdad consultemos, ¿verdad? Porque a mí no me convencen que toda esta gente esté como ahí, ¿no? Entonces, no hay un profeta de verdad. Entonces ahí fue donde llamaron, hermanos, el rey de Israel le respondió a Josafat, sí, hay un varón, que fue lo que leímos, ¿no? Hay un varón que se llama Micaías, pero yo lo aborrezco. Yo lo aborrezco, ¿por qué? Porque nunca me profetiza bien. Nunca, o sea, siempre me dice cosas malas. Y entonces el otro rey, sabiendo que era un profeta de Dios, le dijo, mi rey, no hable así, hombre. No sea así, ¿no? No hable así, ¿no? Entonces, hermanos, ahí aparece la figura de Micaías. Imagínense, Micaías estuvo al frente de ¿quién? De los dos reyes. Algo difícil. Eso era muy difícil de que alguien pudiera estar en frente de ¿quién? De los dos reyes. O sea, porque no era que los reyes se reunieran como les dije ahora, ¿no? Entonces ahí era donde se iba a medir realmente de qué estaba hecho Micaías, ¿no? Si realmente era un profeta de Dios o no, ¿no? Porque ese triunfalismo que se estaba viviendo ahí entre esos 400 profetas que en coro dijeron, no, suba que nosotros vamos a ganar, ese triunfalismo como que estaba muy sospechoso, ¿no? Entonces por eso fue que llamaron a Micaías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña Micaías ahí? Vea, no importa delante de quién usted esté, no importa. Pero si usted está en nombre, en representación de Dios, usted no tiene por qué dejarse, como dirían por ahí, amedrentar, ¿no? O sea, acuérdate que hay un dicho que dice, un principio que usamos en la iglesia, que la autoridad que no se usa, se pierde, ¿no? La autoridad que no se usa, se pierde. Entonces actúe con la autoridad que Dios le da. Y si tiene que decir algo conforme a lo que Dios dice, dígalo. No importa delante de quién esté. No importa si está delante del apóstol tal que se llama hoy en día o el líder, lo que sea. Usted tiene la autoridad de Dios, ¿para qué? Para hablar en nombre de él. Micaías lo hizo, porque lo pusieron delante de los dos reyes. Ahora sí, entonces ¿tú qué dices? Y entonces ahí tenía él que actuar, ¿no? Entonces dice, sigamos la historia. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, el hijo de Inla. Porque acuérdate que le preguntó, ¿no hay un profeta? Y dijo, sí, hay uno, pero me cae mal. Siempre profetiza mal. Dijo, no, tráiganlo. Lo mandaron a traer, ¿no? Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus tropas reales en la plaza junto a la entrada, en la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y entre esos 400, el líder de ellos era uno que se llamaba Sedequías, que era como medio, no dice la palabra, pero era como medio payasito, ¿eh? Porque era muy histriónico. ¿Saben qué es algo histriónico? Como que dramatiza todo. Entonces dice el versículo 11, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Bueno, una cantidad de unos cuernos ahí como haciendo mucha drama como tal, ¿no? Entonces dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, ¿no? O sea, todos los 400 estaban hablando de la misma manera y le decían, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, entonces el mensajero fue a llamar a Micaías, ¿cierto? ¿Sí?
Pero antes de que llegaran allá donde estaban todo el molote, tampoco dice así la Biblia, él le dijo a Micaías, le dijo, oiga, a usted lo están llamando para que le diga al rey si va a subir o no, pero de una vez le digo que todos los que están allá, todos dicen lo mismo, que el rey va a ganar. Entonces como dice, si fuera Tico le hubiera dicho, ojo al Cristo ahí con lo que usted va a decir, ¿no? Póngase las pilas lo que va a decir. Entonces el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a las palabras de alguno de ellos y anuncia también el éxito. ¿Cierto que sí? Entonces dice, entonces ahí ya Micaías había estado delante de los dos reyes, ahora lo iban a poner delante de toda esa multitud. Y mire la presión que había, ¿no? Cualquier persona en otras circunstancias se hubiera dejado llevar, ¿por qué? Por la presión de grupo. Yo no sé si usted en el video alguna vez hemos sentido presión de grupo, que a veces uno no quiere hacer algo, pero como si actúo diferente me sacan del grupo o me rechaza el grupo, ¿no? ¿Cuántos muchachos hoy en día no hacen cosas que no quieren hacer por la presión de grupo? Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que no se dejó presionar por un grupo. ¿Alguien le llega o no? Que estaban, bueno, Daniel puede ser, pero sí, había una situación de alguien que entró a una cueva y entonces la gente, el grupo que estaba acá le dijo, uy, mira quién entró ahí. ¿Acuerdan que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo? Y entonces David con sus amigos o su grupo estaba en una cueva escondido y resulta que entró Saúl ahí a dormir y se acostó a dormir ahí y entonces los muchachos le dijeron, uy, ahí está. Como quien dice, en bandeja de plata, mátalo. Y entonces él no se dejó presionar y dijo, no, yo no voy a tocar, ¿qué? Al ungido de Jehová. Entonces, eso es tener identidad. Uno no se puede dejar presionar por cosas de grupo. O sea, actúe de acuerdo a lo que usted es, a lo que usted quiere, lo que le haga sentir bien, ¿no? Micaías lo traen aquí, 400 profetas, los dos reyes, y entonces se dicen, vea, de una vez le digo, alíñese con ellos porque si no, entonces viene él aquí, a ver qué hace, ¿no? Entonces dice la palabra, hermanos, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso le diré. Entonces como que él dice, vive Jehová, que lo que Dios me diga que diga, eso es lo que voy a decir. Esté o no esté de acuerdo, yo voy a hablar conforme a lo que Dios me diga, como debería ser un verdadero, ¿qué? Profeta. Eso es lo que debería ser un verdadero profeta, hablar conforme a lo que Dios le diga que diga, no hablar conforme a su corazón, a sus anhelos. Amén. Y entonces vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Y él le respondió, pues sube y serás prosperado y Jehová te entregará en mano del rey. Entonces, obviamente, yo me imagino que cuando el rey oyó eso dijo, no puede ser que este esté de acuerdo con los otros. Está mintiendo. Porque lo dijo como en un tono de sarcasmo, ¿no? Como que dice, pues si usted quiere subir, suba, pues. Así, ¿me entiende? Y entonces le dijo, y el rey le dijo, ¿cuántas veces he de decirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Porque el rey sabía que si esos 400 decían que el rey iba a ganar, lo más probable es que Micaías estuviera en contra de eso, ¿no? Porque él siempre no estaba, digamos, alineado a lo que la multitud diga, sino a lo que diga Dios. Y entonces, como el rey le dijo, eso que estás diciendo es mentira, no puede ser que tú estés de acuerdo con eso, porque hay mucho triunfalismo aquí, o sea, hay mucha simpleza en el consejo que le están dando al rey, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor, y el rey le dijo, ¿cuántas veces te he de decir que me diga la verdad? Entonces él le dijo, bueno, entonces te voy a decir lo que yo vi, aunque sea algo que tú no quieras escuchar, ¿no? Aunque sea algo que tú no quieras escuchar, te voy a decir lo que yo vi. Y entonces él dijo, yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te lo dije? ¿No te dije que este no habla y no es contra mía? Este no habla y no cosas malas. ¿No te lo dije? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Por qué? Porque cuando uno oye lo que no quiere oír, uno cree que lo están, ¿qué? Atacando. ¿Cierto que sí? Por eso es que la verdad, aunque a la mayoría de la gente le gusta que le digan la verdad, pero no la aceptan. Y cuando uno le dice la verdad a la gente cree que lo están atacando, ¿no? Esa es una realidad. Esa es la historia de la humanidad toda la vida, ¿no? Entonces, él siguió diciéndole, entonces él le dijo, oye, pues palabra de Jehová, yo vi el ejército sentado en su trono y todo el ejército de los cielos que estaban junto a él, a su derecha, a su izquierda. Y entonces, bueno, en resumen, hermano, para no leer esto a la historia, Micaías lo que le dijo al rey es,
lo que a mí me mostró el Señor es que usted, si sube, va a perder. Y va a dispersar todo el ejército y la gente va a andar como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en resumen, ni vaya por allá. Entonces, como el otro no quería escuchar eso, dijo, ese está mintiendo como tal. Y entonces, ¿qué ordenó el rey que hicieran con Micaías? Bueno, el versículo 23 dice, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos esos profetas y ha decretado el mal acerca de ti. Versículo 26. Entonces el rey de Israel dijo, tomen a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad. Y así ha dicho el rey, echad a este a la cárcel y mantenerle con pan y angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Entonces, claro, como él le dijo que iba a perder, entonces lo que decretó el rey es, métanlo a la cárcel, métanlo preso porque, como diría uno en el argot popular, está dañando ¿qué? El momento, ¿no? Está dañando el ambiente, está perturbando aquí, está volviendo una piedra en el zapato, se está volviendo un ave de mal agüero. Otros dirían por ahí, está haciendo un gato negro. Bueno, nada que ver con supersticiones, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos en el lenguaje popular, eso es lo que estaba pensando. Te digo, enciérrenlo ahí, ¿hasta cuando yo qué? Hasta cuando yo vuelva, ¿no? Y entonces el rey se fue, hermanos, se fue a su guerra. Y para terminar esa historia, dice la palabra del Señor ahí más adelante, Primera de Reyes 22, 29, dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino contra el rey de Israel. Como que dijeron, vean, no se pongan a desgastarse, sino ya saben cuál es el blanco, ¿no? El rey de Israel. Ese es, no se pongan a desgastarse en eso. Y el caso es que dice el versículo 34, y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que le dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había reciado y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió, la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad, tal cual como le había dicho Micaías. Y el versículo 37 dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Entonces, hermanos, vea, esa historia que acabamos de ver ahí, que nos muestra varias cosas de Micaías, donde él se mantuvo firme, aunque estuviera delante de los reyes, aunque estuviera en multitudes, fue leal a él mismo porque decía, lo que Dios me hable, eso es lo que voy a hablar. Aún en medio de la adversidad se mantuvo firme, le dijo al rey lo que tenía que decirle, aunque sabía que lo que él iba a decir le iba a ocasionar que lo encerraran y que lo tuvieran preso, ¿no? Entonces, hermanos, vean, cuando uno escucha lo que no quiere oír, generalmente sí, eso es de manera automática, despliega uno anticuerpos hacia eso que está escuchando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque hay mucha gente que clama por escuchar la voluntad de Dios, pero cuando la voluntad de Dios se le revela a su vida, por medio de la palabra o por medio de cualquier medio, porque Dios tiene muchas formas de revelarse a la gente, pues la gente ahí comienza, ¿qué? A ver cómo esquiva, ¿no? Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. ¿Acuerdan qué significa eso de burlar, no? Dios no puede ser burlado, o sea, no puede ser esquivado. No es que, ¿de dónde viene Dios? Por allá, entonces me voy a ir por acá. No, Dios no puede ser burlado, ¿no? Es inevitable. ¿A dónde iremos de su presencia? No podemos huir de su presencia, ¿no? Entonces, eso le pasó a ese rey, básicamente por lo mismo que hablamos ahora, por preguntar cosas que no quería escuchar. No pregunten lo que no quiere oír, hermanos, básicamente, ¿no? Y hay muchas cosas en nuestra vida que no son propiamente las que nosotros queremos oír. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que preguntaron cosas y escucharon lo que no querían oír. Por ejemplo, el joven rico. ¿Qué le preguntó el joven rico al Señor? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cumple los mandamientos? Sobrado, Señor. Los cumplo desde niño. Bueno, entonces ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Todo, Señor? Todo. Pero si eso es algo que mis padres se esforzaron, todo. El Señor no le está diciendo que se quedara sin nada, ¿no? Porque acuérdate que fue el mismo caso de Zaqueo. Zaqueo tenía muchas riquezas mal ganadas y entonces él mismo dijo, yo le voy a, la mitad de mi riqueza la voy a devolver a la gente y le voy a devolver el doble de lo que le robé. Pero no dice ahí que Zaqueo se quedó sin nada, ¿no? Entonces,
no es necesario dejar, a veces la gente cree que cuando uno dice dejarlo todo por el Señor es dejar familia, dejar tirado el trabajo y al mejor estilo de Juan el Bautista, irse para allá, para la montaña con un taparrabo a comer hierbas. Eso no significa eso. Lo que significa es que hay que dejarlo todo, es desprecie cosas, deje que muchas cosas sean sus prioridades, convierta a Dios en su prioridad, busque primeramente el reino de Él y todo lo demás vendrá solo. Amén, hermanos. Entonces, el joven rico preguntó algo que no quería oír. David le hizo una pregunta a Natán y escuchó algo que no quería oír. ¿Qué le preguntó David a Natán? David le preguntó a Natán, ¿quién es ese hombre? ¿O quién es? O le dio a entender eso, porque Natán le preguntó a David, ¿tú qué crees qué crees que merece esa persona? Y dijo, no, la muerte. Y entonces, en el fondo, de pronto David se preguntaba, ¿quién será ese hombre? Y entonces Natán, ¿qué le dijo? Tú eres ese hombre, ¿no? Lo que no quería escuchar como tal, ¿no? ¿Quién más, hermanos? Ezequías recibió, recibió palabras de Isaías que no quería escuchar. ¿Cuál era esa frase? Ordena tu casa porque vas a morir. ¿De acuerdo? Porque viene Isaías y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Tíramela. Ordena tu casa porque vas a morir. ¿Usted cree que Ezequías quería escuchar eso? No. ¿Y por qué sabemos que no quería escuchar eso? ¿Por qué? Porque después de que escuchó eso, dice la palabra que lloró amargamente. Lloró amargamente y le dijo al Señor, pero ¿cómo es posible? Aquí estoy yo, escudriñame, Señor, he vivido. ¿Me entiende? Entonces, a fin escuchó lo que no quería oír. El sumo sacerdote le hizo una pregunta a Jesús y escuchó lo que no quería oír. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Qué era lo que le preguntaban ellos a Jesús cuando estaba ahí prisionero? ¿Qué le dijo? ¿Eres tú qué? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y entonces el Señor le dijo, lo soy. Y entonces el sumo sacerdote cae y le cae y se arranca el pelo, ¿no? ¿Por qué? Preguntaron lo que no querían escuchar. Preguntaron lo que no querían escuchar, hermanos. Vea, vamos a ir para que muevan un poquito a Lucas. Un momentico, a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. ¿Qué dice el título? Buen samaritano, ¿no? No vamos a ver la parábola del buen samaritano, pero los versículos que están ahí del 25 en adelante. Lucas 10, 25, dice la palabra del Señor. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. ¿A quién? ¿Para probar a quién? A Jesús, ¿no? Le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ya preguntó algo, ¿no? Preguntó. Entonces, el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel persona respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Me entienden? Entonces, eso que acabamos de leer, hermanos, porque el que está preguntando eso no era cualquier pintado en la pared, ¿no? Dice la palabra que era un intérprete de la ley. ¿Cierto que sí? Entonces pregunta eso, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces Dios le dice, ¿qué dice la palabra? Ah, claro, aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le dice, entonces haz eso. ¿Me entiende? Y entonces dice que él, para justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y entonces viene toda la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Entonces, hermanos, alguna vez les he comentado eso, ¿no? Generalmente las justificaciones surgen o salen cuando uno quiere tapar o quiere, digamos, como argumentar por algo que uno generalmente no está haciendo, ¿cierto que sí? Entonces, siempre, cuando usted se justifica de algo es porque usted no está haciendo lo que se le está pidiendo. Entonces, a esta persona le dicen, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, él dice, wow, eso yo no lo estoy haciendo. Entonces, para justificarse, porque las justificaciones, acuérdense, siempre surgen cuando uno quiere como protegerse de algo que no está haciendo. Para justificarse dice, bueno, pero es que yo no sé quién es mi prójimo.
¿Entiende? ¿Ustedes creen que esa persona no sabía, siendo un intérprete de la ley, quién es el prójimo? Claro, que una persona del pueblo diga, yo no sé quién es mi prójimo, está bien, pero un intérprete de la ley que sabe todos los términos y sabe el manejo de la Torá y todo eso, no lo iba a saber. Y además, si no hubiera sabido, no hubieran puesto ahí, pero él, queriendo justificarse, ¿no? Así mismo salió con esa, ¿no? Entonces, hermanos, esta persona lo que pasa es que hizo una pregunta y al final la respuesta del Señor, que acuérdense que en algún momento hablamos de que cuando uno contesta con otra pregunta, no es porque generalmente uno no sepa, ¿no? A veces no es porque no sepa. Él preguntó algo y el Señor le respondió con una pregunta. ¿Para qué? Alguna vez les dije a ustedes también, ¿por qué Dios nos hace preguntas a nosotros? Para confrontarnos, ¿no? Por medio de las preguntas nosotros nos confrontamos. Esta persona, el Señor le preguntó, ¿qué dice la palabra? Y entonces dice, bueno, para ver si sabía, ¿no? Siendo un intérprete de la ley, de seguro que tenía que saber qué es lo que la palabra dice que se necesita para alcanzar la vida eterna. Entonces, por eso él respondió eso. Al final, escuchó lo que no quería escuchar. ¿Qué es? Que tiene que amar al prójimo como él mismo. Porque si hay algo que caracterizaba a los fariseos, o a los intérpretes de la ley, o a los escribas, es el poco amor ¿por quién? Por el prójimo. Ellos no querían a la gente. Pues dice, pastor, ¿y usted por qué sabe que ellos no querían a la gente? Porque no la querían. Porque cuando el Señor sanaba a un paralítico, le daba vista a un ciego, liberaba a un endemoniado, ellos en vez de alegrarse por el que ha sanado, más bien comenzaban a decirle al Señor, ¿por qué haces eso si es reposo? Al ciego, ese no estaba ciego, ese es un falso. ¿Entiende? En vez de alegrarse por la gente. Cuando un leproso era sanado, más bien ellos decían, comenzaban como a indagarle, como a tratar como interrogarlo, que qué fue que pasó y que si era cierto o no, en vez de alegrarse por el milagro, ¿me entienden? Entonces a ellos no les alegraba eso. La mujer adúltera que llevaron para que la apedrearan, ¿ustedes creen que a ellos les interesaba la mujer? No, ellos lo que querían era hacer caer ¿a quién? Al Señor, ¿cierto que sí? Pero no les importaba la mujer. Apedréenla si quieren, pero ¿cómo que por adulterio? ¿Dónde está el hombre? Porque adulterio es hombre y mujer. No importa eso, para hacer caer al Señor, ¿no? Al final, cuando el Señor les dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no quedó ni uno, ¿cierto, no? Porque no les interesaba la persona. Entonces ellos no querían al prójimo, ellos no tenían amor por el prójimo. Entonces cuando el Señor le dice, ama al prójimo como a ti mismo, debe ser para justificarse, porque no lo estaba haciendo, se escuda en la ignorancia, ¿no? Es que yo no sabía. ¿O cuántas veces no nos hemos justificado nosotros argumentando que no sabemos algo que deberíamos hacer, diciendo que no sabemos porque realmente sí lo sabemos? Muchas veces. Amén, hermanos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, vea, ya para ir cerrando, hay una pregunta que generalmente uno se hace, ¿no? Como estos que lo hablamos aquí, ¿no? Este preguntó el joven rico, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? ¿Quiere usted alcanzar la vida eterna? Los que están aquí, usted en el video, ¿usted quiere alcanzar la vida eterna? Todo el mundo podría decir, amén, pastor, pues es el fin de la fe. Por eso estamos aquí. Bueno, entonces, si usted la quiere alcanzar, la manera de alcanzarla probablemente sea algo que usted no quiere escuchar. Probablemente sea algo que a usted no le agrade. Probablemente sea algo que demande de usted un esfuerzo. Sacrificar cosas, despojarse de cosas, arropar otras cosas que a lo mejor hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Entonces, es muy probable que la respuesta sea algo que usted no quiere escuchar, ¿no? Por ejemplo, empecemos, eso de alcanzar la vida eterna. ¿Ya nació usted de nuevo? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta que solo tiene dos respuestas. ¿Sí o no? ¿Qué decir, pastor? Es que hace tiempo yo nací, pero ahora no. Yo estaba con Dios, pero ahora estoy medio apartado. No. ¿Con Dios qué cosa es? ¿Se está o no se está, no? Y siempre para ilustrar esto ponemos lo de la mujer embarazada, ¿no? O sea, ¿usted está embarazada? Más o menos. Nada, ¿o está o no está, no? ¿Cierto que sí? O sea, ¿con Dios está o no está? Entonces, ¿usted nació de nuevo? Entonces, si usted dice que no, bueno, entonces entienda que si usted muere ahorita en esa condición, usted se va a ir hecho a una eternidad sin Dios. Algo que conocemos como el infierno, que es un lugar terrible. Entonces, tal vez eso sea algo que a usted no le gusta escuchar. Pero entienda eso, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, ese es su destino. ¿Entiende? Ahora, ¿y entonces qué tengo que hacer, pastor? Nazca de nuevo, entrégale su vida a Cristo, pídale perdón, permita que la sangre le limpie de todo pecado, deje que el Espíritu Santo venga y more en usted y empiece un caminar en Cristo, empiece a transformar su vida.
Ah, qué salvada, pastor, yo ya nací de nuevo. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿usted ya nació de nuevo? Sí. ¿Ya entró en el proceso? ¿Cuál proceso, pastor? Efesios 4, 22, 23, 24, Romanos 12, 2. Despójate de tu vieja naturaleza, renueva tu mente, empieza a ver las cosas de una manera diferente. No las veas como la ve el mundo, velas como la ve Dios. Pero para eso tienes que tener los pensamientos de Cristo en tu vida, tienes que entrar en el proceso. Ah, pastor, eso nunca me lo enseñaron. Bueno, entienda que usted, así le haya usted entregado su vida a Cristo, si usted no entra en el proceso es muy difícil que usted se mantenga hasta el final, porque el que piensa como antes es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para que viva como antes. Entra en el proceso. Uy, pero entonces tengo que despojarme. Tiene que despojarse de muchas cosas. Tal vez eso sea algo que usted no quiere escuchar. Amén. ¿Ya entró en el proceso? Sí, pastor, yo ya entré en el proceso, estoy en eso, estoy ahí. Ah, bueno, está bien. ¿Ya está haciendo obras? ¿Ya está sirviendo? ¿Ya está haciendo obras? ¿Está sirviendo? ¿Sí o no? Ah, pastor, eso tampoco me lo han enseñado. Bueno, entienda que dice que la fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Usted puede decir que cree en el Señor y que entró en el proceso y usted está leyendo la Biblia, pero eso solamente lo sabe usted. Pero eso tiene que ser visible a los demás, tiene que ser visible por medio de las obras. Empiece a hacer cosas, empiece a servir, empiece a compartir de lo que usted ha aprendido. Empiece a ejercitarse, como le decía Pablo a Timoteo, en la fe, ¿no? Empiece a hacer eso, ¿para qué? Para que cuando usted vaya a la presencia del Señor, usted tenga puntos extras, galardones, coronas. Ah, pastor, ¿y si no lo hago qué? ¿Me voy a perder? No, puede que se salve, está bien. Pero si usted se salva sin hacer nada, dice la Biblia que usted es el más digno de conmiseración, es el más miserable de todos. ¿Por qué? Porque recibiste algo muy valioso, un tesoro, que no fuiste capaz de compartirlo. ¿Entiende? Eso lo hace uno digno de conmiseración. Ahora se dice, uy, pastor, qué salvada, yo ya nací de nuevo, entré en el proceso, yo estoy sirviendo, pastor. Estoy haciendo obras, están siendo visibles. Ah, bueno, pero no crea que ya la hizo, porque en las cosas de Dios, hermanos, hasta el final, ¿no? Entonces dice, ah, usted está bien. Sí, yo creo que estoy bien, pastor. Ah, bueno, entonces dice la palabra que el que aquí piense que esté bien, ¿qué cosa? Mire que no caiga. ¿Y cómo hago para no caer, pastor? Bueno, ahí están los consejos de Pedro a la iglesia. Añade fe, a su fe añade virtud, templanza, dominio propio, una cantidad de cosas. Manténgase ocupado, no baje la guardia, no haga como la gente que se cansa de servir a los demás, ¿no? Dice, sirviéndole a los santos, ¿hasta cuándo? Hasta el final. No se canse, eso es una carrera hasta el final. ¿O no ha visto usted esas carreras de atletismo, lo que sea, que a veces va alguien de primero y toda la carrera de primero y faltando 1 kilómetro, ¿qué cosa? Se desmayan o caen o no sé, o hasta ahí llegaron. Entonces, no es que se reúne todo el comité de la carrera y decir, a ver, no, pero Juan Pablo corrió el 95% del recorrido, merece que le demos algo. No, ¿pasó la meta? ¿Sí o no? No, entonces, va a inscribirse para el otro año. Amén, hermanos. Esto es así de sencillo, ¿no? Muchas veces las cosas que nosotros nos van a decir, las verdades de Dios, las cosas de Dios, cómo hacernos acreedores a las cosas de Dios, muchas veces son cosas que no queremos oír, pero que es lo mejor para nosotros, ¿no? Es lo mejor. El consejo que yo les puedo dar a ustedes, hermanos, es, si usted ya si no ha pasado por ninguno de esos que le dije ahora, entre ahí, entre lo antes, mejor dicho, lo más rápido posible, ¿no? Porque si usted no entra ni en el proceso, ni nace de eso, vea, es probable que usted vuelva otra vez a la vida de antes, ¿no? Y entonces, para que usted sea candidato, como le decía a Timoteo, a lo mejor Timoteo contestó sí a todo eso, ¿no? A lo mejor Pablo le preguntaba a Timoteo y Timoteo dijo, sí, todo sí. Entonces, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Entonces, Timoteo, ¿qué cosa? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. O sea, tienes todo para echar mano de ella. Muchas veces tenemos todo para echar mano de ella, pero no podemos echar mano de ella. ¿Por qué? Porque no tomamos la decisión firme, decidida. Así sean cosas que no queremos oír, pero entiéndalo. Todo lo que venga de Dios es para el bien, ¿qué? ¿Cómo se conoce eso, hermanos? Algo que viene de Dios para bien nuestro, ¿cómo se conoce? Bendiciones o un milagro, ¿no? Un milagro, hermanos. Todo lo que venga de Dios para bien nuestro es un milagro, ¿no? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que hemos tenido de compartir este tema. Recuerde, las cosas de Dios es lo mejor que nos puede pasar.
Pero la gran mayoría de las cosas de Dios no necesariamente son cosas que a nosotros nos vayan a gustar, ¿no? Aunque sabemos que es para bien. Y el solo saber que vienen de Dios, lo que sea, ¿no? Por eso es que la Biblia está llena de ¿qué? De nos, no de Dios. No esto, no aquello, no acá. Pero ¿es para qué? Para protegernos, ¿no? Básicamente. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de meditar en torno a tu palabra, de saber que cada tema, cada situación pasada por tantas personas, tantos siervos tuyos en la palabra, nos sirvan, Señor, para afianzarnos, para corregir, para enderezar, para tener nuevas fuerzas, Señor. A veces leemos cosas de Pablo y Pablo decía, yo estoy en la cárcel, pero ha sido lo mejor que me ha pasado porque esto ha servido para el evangelio. Entonces, eso le puede servir a alguien que hoy esté prisionero en una cárcel física, pero que puede saber que espiritualmente puede ser el más libre de todos, ¿no? Pero solamente tomando como referencia siervos del Señor que han pasado por esas situaciones. Así es que te damos gracias, Señor, por todos esos ejemplos que podemos leer, todas esas situaciones que pasan cada una de las personas que caminan contigo, Señor. Entendiendo, y como hablaba yo temprano con una hermana, de que eso no es fácil. Si el caminar cristiano fuera fácil, creo que perdería su esencia también. Perdería no digo su encanto, pero perdería como lo bonito que lo hace, ¿no? Porque las cosas cuando a uno le cuestan, saben mejor si se come, ¿no? No, pero digamos el esfuerzo, ¿no? Por eso es que el Señor dice, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse, hermanos? ¿Cuándo una persona se esfuerza? ¿Cuando saca qué? Fuerzas de donde no tiene, ¿no? Fuerzas de donde no tiene, ¿no? Eso es esforzarse. Así es que te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que todo esto que hemos hablado, pues suena muy bonito y todo eso, pero no aplica para usted. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera ha pasado del peldaño de abajo, de decir, voy a nacer de nuevo, voy a entregarle mi vida al Señor. Entonces, ni siquiera has escuchado cosas que no te gustan. ¿Por qué? Porque nunca has escuchado nada. ¿Me entiende? No has escuchado absolutamente nada de Dios. O lo que has oído por ahí, lo bonito que han enseñado siempre y que sí, que el Señor y que todos somos hijos de Dios y que el Señor nos ama como seamos y todo lo que enseñan que es palabras lisonjeras, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Pero cuando usted se meta realmente a escuchar lo que verdaderamente Dios dice, te vas a sentir confrontado y vas a saber que son cosas, muchas de ellas, que a lo mejor tú no quisieras escuchar, ¿no? Pero si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted entendió eso hoy, usted necesita empezar una relación con el Señor. Usted necesita nacer de nuevo, usted necesita entrar en un proceso, usted necesita renovar su manera de pensar, usted necesita meterse activamente a la obra del Señor, a colaborar para Él, a hacer por otro lo que usted sabe que ya Dios, Cristo mismo en la cruz hizo por usted. Si usted ya entendió todo eso, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado clarísimo eso de que un caminar cristiano verdadero implica una relación cercana contigo, Señor. Implica escuchar lo que tú tengas que decirme por medio de tu palabra. Implica ser corregido, implica ser instruido, implica ser direccionado, formado. Ya lo entendí, Señor. Ya lo entendí. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de ese momento, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero escuchar tus consejos, Señor. Quiero ser instruido por ti, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Hizo la oración, nació de nuevo, le entregó su vida al Señor, ya estás aquí, pero tienes que entrar en el proceso. Y ese proceso implica que te metas en la palabra, que busques una iglesia, que te congregues, rodéate de gente que te haga crecer. Comienza a meter principios de Dios en tu mente y comienza a desechar lo que aprendimos acá
formó en nosotros una naturaleza viciada, contaminada, que no nos ha servido para nada, ¿no? Nos ha traído más bien sufrimiento y desgracia, ¿no? Pero empiece ahí a crecer, y si en algo le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, de 8 a 9 de la noche. Ahí usted se puede meter por la radio normal, 105.9 FM, Radio Urbano, o en urbano106.com, radio en vivo en chat, y ahí puede reportar sintonía y todo. Domingos, 8 de la noche, 105.9 Radio Urbano. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.